y le he titulado Una semilla, 4 terrenos diferentes. La misma semilla, la palabra de Dios, en 4 terrenos diferentes. ¿Tiene su Biblia ahí? Ahí en el capítulo 13 de Mateo. Ábrela y téngala ahí lista, que ya la vamos a leer. El tema de este capítulo, prácticamente usted va a encontrar ahí parábolas. Las parábolas del reino de los cielos, que son muy aleccionadoras. Encontramos en este capítulo 13, vamos a encontrar 8 parábolas, ¿verdad?, que nuestro Señor usó. Muestran la trayectoria, estas parábolas muestran la trayectoria que Jesús hizo después que los israelitas lo rechazaran. ¿Se acuerdan? Él regresó y empezó a irse a la multitud. Quiero, antes de comenzar, que usted entienda qué es una parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola, vamos a leerlo todos. Una parábola es una ilustración basada en eventos comunes que tienen que ver con las actividades diarias de la gente. O sea, algo que es una actividad común se usa para dar una enseñanza. El Señor Jesucristo era experto en enseñarles de acuerdo a lo que la gente veía y entendía. Y de ahí surgen las parábolas de Jesús. Jesús, hermanos, conoce al hombre. Diga, Jesús me conoce. Jesús nos conoce. Él conoce y conocía a la gente de su entorno, todo aspecto y detalle de su vida diaria. Cuando Jesús vino a ser parte de una cultura, ¿verdad?, de una familia y de un tiempo donde Él se desarrolló igual que todos los hombres. Las parábolas, hermanos, son como ventanas que nos dejan ver la vida y cultura en los tiempos de la humanidad de Jesús. Cuando nosotros leemos las parábolas de Jesús, prácticamente nos está describiendo cómo vivía la gente de aquel tiempo. Sin duda, si Cristo fuera a usar parábolas hoy, o si hoy se escribiera la Biblia, me imagino que Cristo dijera: el reino de los cielos es como el WhatsApp, o algo así, ¿no? O sea, algo que es común, o es parecido al Facebook. Todo el mundo sabe de qué se habla. Bueno, esa era la idea de la parábola. El Señor decía: el reino de los cielos es semejante a, y la gente entendía. Esa es la idea. Porque las parábolas son ventanas que nos dejan ver la vida y cultura en los tiempos de la humanidad de Jesús. En las parábolas vamos a ver mujer haciendo el pan. El Señor decía, no, porque, ¿verdad?, amasando la masa, haciendo pan, era normal. En otra, vamos a ver ahí también otras cosas. Personas que están en costura, ¿verdad? Alguien que viene a medianoche y va a tocar la puerta porque quiere darle pan a la persona que llegó. Los ricos que llenan las bodegas. El trabajador que no se atreve a comer hasta que no venga su señor. Todo eso habla de la cultura. Hay contrastes también en las parábolas. Esas parábolas que usted ve ahí. Hay contrastes. Judíos escogidos y samaritanos aborrecidos. Todo el panorama cultural se presenta en las parábolas. Le estoy dando esta introducción para que luego podamos saborear la parábola que vamos a estudiar hoy. Por ejemplo, el agricultor arando. Eso era normal en aquellos tiempos, ¿verdad? El pescador con sus redes. Y el Señor usaba todo eso para enseñar. La alegría de los que recibían en las bodas, los que iban a las bodas. La tristeza de los que no podían entrar a las bodas, que no eran invitados. Y así, la viuda ante un juez pidiendo justicia. Recordemos, hermanos, que nuestro Señor siguió el tema, cuando empieza a hablar por parábolas y enseñar, el tema de la predicación de Juan. Quiero que ustedes no pierdan de vista que el Señor viene de una discusión un poco acalorada con los fariseos, que lo habían tildado de que era
tenía demonios y todas estas cosas, ¿se acuerdan, verdad? Ahí sigue el relato para que podamos entender. El Señor sigue con el mensaje de Juan. ¿Cuál fue el mensaje del Señor Jesucristo? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús expuso la ley del reino, la ley, cómo debería de vivir un ciudadano del reino. ¿Se acuerdan? El sermón del monte. Luego después baja del sermón del monte y empieza a practicar lo que había dicho, empieza a hacer milagros, ¿verdad? Luego vemos que manda a sus discípulos también para que ellos también hagan milagros. Luego vemos que los fariseos le piden señal al Señor, señal, pero no para creer, sino para tentarlo. ¿Y qué señal le dio el Señor? La semana pasada estudiamos una señal que el Señor le dio a los fariseos, ¿se acuerdan? ¿La señal de qué? De Jonás. Les dio la señal de Jonás. La experiencia de Jonás había sido una ilustración de ¿qué? ¿Cuántos días estuvo Jonás en el vientre? 3 días. ¿Qué les quería ilustrar el Señor? Que así como Jonás, él iba a estar también 3 días, 3 noches e iba a resucitar. Bueno, finalmente encontramos una invitación muy personal. Jesús dice: vengan todos a mí, los cargados y trabajados, porque yo les haré descansar. Bueno, con toda esta ilustración, vamos ahora sí a los versículos 1 y 2 de Mateo 13. Ese mismo día, ¿verdad? El Señor sale ya de la frente a los fariseos y se va. Mire lo que dice el versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Cuando usted lea la Biblia, usted tiene que hacerse preguntas y dice: ¿de cuál casa salió Jesús? Pregunta: ¿Jesús tenía casa propia? Levante la mano los que creen que tenía casa propia. Jesús no tenía casa propia. Es más, en una oportunidad, uno de los discípulos le dijo: Señor, yo te seguiré donde tú vayas. Y el Señor le dijo: ¿estás seguro? Tú sabes que los pajaritos tienen nidos y las zorras tienen guaridas, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Entonces nos damos cuenta qué significa esto. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Miren 2. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Muy interesante esto. En la playa. Al final, toda la gente estaba en la playa. Tomemos nota del simbolismo aquí. Dice que ese mismo día salió Jesús de la casa. Es posible que se refiera a la casa de Israel, que se refiera al pueblo de Israel en sí, porque Cristo vino a los suyos, ¿recuerdan? Vino a su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. Entonces se dio la vuelta y siguió predicando ya a los gentiles. Recordemos el contexto. Jesús era rechazado por los líderes religiosos, lo tildaron de loco y lo tildaron de endemoniado. Su mamá, y sus hermanos fueron a buscarlo porque creían que él estaba fuera de sí. Viendo los milagros, no querían creer estos hombres, los fariseos. Eso es bien importante, eso que les acabo de decir, para que podamos entender un poquito más lo de la parábola. Viendo los milagros, no querían creer. ¿A quién le atribuían ellos los milagros? A Satanás. Pero no podían negar esos milagros. Sabían que ese milagro había sido hecho. Viendo los milagros no querían creer, encaminándose así a cometer el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es cuando nosotros tenemos frente a nosotros la verdad de Dios y nosotros deliberadamente la rechazamos. Eso, ahí estamos caminando a cometer el pecado imperdonable. Continúa diciendo que se sentó a la orilla del mar. O sea, Jesús llega, hermanos, y se sienta a la orilla del mar. Y ya en ese momento la fama de Jesús era muy grande. Y la gente en el pueblo tenía mucha necesidad. Y la gente iba porque todos sabían que ese era el profeta que Dios había levantado. El mar, en otras partes de la Biblia simboliza las naciones gentiles. ¿Quién es un gentil? Alguien que no es judío. Ese es un gentil. Judíos y gentiles.
Entonces, el mar, en algunas partes de la Biblia, simboliza las naciones gentiles, también llamadas paganas. Es que nuestro Señor estaba saliendo de la nación de Israel y volviéndose hacia el mundo. ¿Qué dice Juan 1:12? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que creen en su nombre, ahora cualquiera que cree en su nombre, el Señor le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Esta acción de Jesús denota el cambio extraordinario que tenía lugar en sus métodos de enseñanza, porque ahorita vamos a entrar a la parábola, ¿verdad? Hay algo que es interesante que puse aquí en mis notas. El púlpito de Jesús estaba donde estaba la necesidad de la gente. ¿Cuál era el púlpito de Jesús? O sea, Jesús no tenía un templo como este, con una dirección y con un horario como nosotros. No, Jesús, donde estaba Él, allí tenía su púlpito. Si era en una barca, se subía a una barca y de ahí predicaba. Se subió al monte, a esa montaña, y de ahí predicaba para que el viento se llevara sus palabras y pudiera alcanzar mayor audiencia. Y así vemos que el púlpito de Jesús es donde está la necesidad. Esto es bien importante, mis hermanos, porque nosotros también, como hijos de Dios, no tenemos que esperar traer a la gente a la iglesia, como decía, como aprendimos en el curso de evangelismo. Nosotros podemos compartir las buenas nuevas de salvación con los demás, donde está la necesidad de la gente. Se habían reunido grandes multitudes, dice, para escucharle. Esto es bien interesante, para escucharle. Vamos a ir a oír al maestro. Cuando se reúnen las personas al lado de Jesús, es para escucharle. Qué bonito, ¿verdad?, es tener esta disciplina de poder decir, yo voy a ir a la iglesia para escuchar la voz de Dios. Y déjeme decir, hermano, que el que viene con el deseo de escuchar, siempre Dios le habla. Amén. Dios le habla y esa palabra lo fortalece a usted. Él se instaló en una barca y comenzó a hablar a los que estaban en la orilla. ¿Qué cosas hablaba Jesús? Esto es algo bien interesante, ¿no? La gente llegó para oírlo hablar. Ahora, ¿qué cosas hablaba Jesús? Qué bonito es, ¿verdad?, que a la gente le gusta estar al lado de nosotros, porque nos gusta oírnos hablar. ¿Qué cosas habla usted? ¿Qué cosas hablo yo? Eso es bien interesante. ¿Qué cosas hablaba Jesús? Lo que había oído y lo que había visto de su Padre. A mí me llama muchísimo la atención al estudiar la vida de Jesús, que Jesús nunca habló nada que no estuviera de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Se puede imaginar usted? Un día, estudiando en el seminario, un pastor dijo, el que nos estaba enseñando, cuando tú abras la boca, cada una de tus palabras tiene que contar. Y eso es bien interesante, ¿verdad? Que cuando usted habla, la gente escuche. Dice la Biblia que la gente llegó a la orilla de la playa para escuchar a Jesús hablar. ¿Cuáles son nuestros temas cuando estamos entre otras personas? Es importante que Dios nos enseñe esta noche a que podamos cambiar el tema. Si el tema se está hablando de cosas que no tienen importancia, usted va a encontrar la oportunidad para hacer un trampolín para poder cambiar ese tema a las cosas espirituales. Y los demás se lo van a agradecer que comencemos a hablar de la Biblia. El texto nos lleva a considerar la primera parábola. ¿Cómo se llama la primera parábola que encontramos ahí? La parábola, ¿qué dice? La parábola del sembrador. Una parábola muy hermosa y con una gran lección para nuestra vida. Aunque nuestro Señor presentó varias parábolas. ¿Cuántas parábolas dije que había aquí en este capítulo? 8 parábolas. De esas 8 parábolas, el Señor solo interpretó 2 parábolas. Eso es interesante, porque las parábolas el Señor se las explicaba a sus discípulos, porque los demás oían pero no entendían las parábolas. Pero el Señor en este capítulo explicó 2. Así es que esas parábolas explicadas por Jesús no se les puede dar otro significado más que el que Él les dio. Y esta es una de ellas. Jesús interpretó
en la parábola del sembrador, y la segunda parábola que Jesús interpretó es la del trigo y la cizaña. Cuando lleguemos ahí se va a dar cuenta y Dios nos va a abrir los ojos qué significa el trigo y la cizaña, porque generalmente creemos otra cosa. Y esto es de suma importancia. ¿Por qué? O sea, que Cristo haya interpretado estas parábolas. ¿Por qué es de suma importancia para nosotros? Porque su interpretación es una guía para el simbolismo de las otras parábolas. Esta parábola, si usted entiende esta parábola, dijo Jesús, usted entenderá todas las otras parábolas. O sea que esta parábola es importante entenderla, porque esta es como de donde se desprenden las demás parábolas. Por ejemplo, en esta parábola, el sembrador, del sembrador, los pájaros representan a Satanás. Ve que allá está la semilla, ahí. Esos pajaritos representan a Satanás. Pastor, ¿cómo lo sabe? No, porque más adelante vamos a ver la interpretación que Jesús le da. Y eso es bonito, ¿no? Porque uno dice, ya uno no se sale, sino que, oh no, eso dijo Jesús, eso es lo que es. Ahora bien, cuando Él utilizó el simbolismo de los pájaros en otra parábola, nosotros entendemos que es también hablando del enemigo que lleva y roba, ¿okay? Cuando son los pájaros. No me confunda con la paloma. La paloma es un símbolo ¿del qué? Del Espíritu Santo. Ahora, tenemos que ser coherentes y seguir la interpretación de nuestro Señor. La parábola del sembrador es la primera de las parábolas del misterio y puede ser considerada como el fundamento de todas las parábolas. No se le olvide eso. Vamos a leer entonces, versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, ponga atención a la parábola. He aquí el sembrador salió a sembrar. Cuando los que estaban escuchando oyeron eso, dijeron, si era una imagen que veían todos los días. Nosotros que venimos del campo veíamos eso, ¿verdad? Por la mañana, los señores con su chuzo y con su bolsa, con su cebadera, decíamos allá, con su comidita, su tecomatillo de agua, iban a sembrar, a trabajar. Entonces, aquí dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Miren el 4. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Esa es una. Y vinieron las aves y la comieron. ¿Quiénes son? ¿Qué significan las aves? Es Satanás. La semilla. Y la semilla es la palabra de Dios. Y cuando viene el enemigo se come esa semilla. Hoy se está sembrando la semilla. Yo estoy aquí como sembrador, sembrando. Usted es la tierra que está escuchando. Pero quizá en este instante viene un pensamiento, una idea que le roba eso. Y dice, ni sé de qué está hablando el pastor. O si no sale usted y dice, bien bonito estuvo, ¿verdad? El estudio. Sí, ¿y de qué habla el pastor? Mira, casi no me acuerdo. El enemigo le comió todo. Entonces dice, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, esta es otra, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 70 y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Me llama la atención que termina como termina el mensaje de las 7 iglesias. Siempre termina así. Bueno, vamos a ver. Esta parábola describe 4 clases de terreno. Una semilla. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Los 4 terrenos, ¿qué son? A ver si alguien me ayuda. ¿Qué son los 4 terrenos? Porque es una parábola. Nos está dando un ejemplo de algo natural para enseñarnos algo espiritual. Olvídese ya del que anda allá en el campo. Ahora es espiritual. Los 4 terrenos son 4 tipos de corazones. Y aquí en este grupo que está, aquí estamos los 4. Espero que al final todos nos pasemos al último grupo.
Dice, se llama comúnmente la parábola del sembrador, pero el énfasis, y esto es bien importante, el énfasis de esta parábola no está en el sembrador. Fíjense que aquí esta parábola no quiere enseñarnos tanto al sembrador, aunque sabemos que el sembrador es Cristo. Pero no es ese el foco central de esta parábola, ni tampoco la semilla. La semilla sabemos que es la palabra, pero no es el foco importante, sino sobre las varias clases de terreno que representa el corazón del hombre. El sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó. Palabra de Dios cayó en un corazón, en otro corazón, en otro corazón y en otro corazón. 4 tipos de corazones, 4 tipos de oyentes, pero solo uno de esos oyentes da fruto. Usted ve que al Señor lo seguía multitud. No se olvide que el Señor le está hablando a una multitud. Él está en la playa y está en la barca y le está hablando a ese tipo de gente. Ahí en ese grupo estaban los cuatro corazones. Gente que seguía al Señor por diferentes circunstancias, y como el Señor lo sabía, Él les da esta parábola. El sembrador es el predicador. Ahora, hay una foto que quiero mostrarles, porque el sembrador o el predicador puede ser bueno o malo, elocuente o aburrido, pero de todas maneras los resultados dependerán en gran manera de los oyentes mismos. Usted sabe que hay todo tipo de predicadores. Hay predicadores que saltan y están con, ¿ha visto eso? Que tienen un pañuelo y lo tiran y predican y lo agarran y lo tiran y saltan y la gente está... Hay todo tipo de predicadores. Hay unos que son más suaves, otros que son más tranquilos. Pero el problema no está ahí, en lo que se está predicando, es en el corazón. Es qué tipo de corazón es usted. Vamos a ver esa foto. Esa foto es interesante, porque Cristo Jesús, Judas, fue una persona que estuvo al lado de Jesús. Judas pudo ser uno de los mejores discípulos de Jesús. Vamos a ver qué dice. Judas tenía el mejor pastor. ¿Quién era? Jesús. Tenía el mejor líder. Jesús. El mejor maestro. Jesús. El más sabio. Jesús. El mejor amigo. Jesús. Sin embargo, fracasó. El problema no es el liderazgo. No importa a qué iglesia vayas. Si tu actitud no cambia, si tu carácter no es transformado, siempre serás la misma persona. ¿Sabe por qué? Porque no es la palabra, no es el predicador, es el corazón. Y el Señor quería decirle a esa multitud: si ustedes me siguen, ustedes tendrán que ser un corazón fértil, una tierra fértil, para que mi palabra, que es la semilla, se siembre y dé fruto. Solamente uno. Jesús es el maestro perfecto, pero no logró convertir a todo el mundo. Óigame bien. Jesús es el maestro perfecto y una gran multitud le seguía siempre, pero no todos se convirtieron. ¿Fracasó Jesús? No. ¿Era malo el mensaje que predicaba? No. Es que el Señor respeta los corazones de todos los que oyen. Por eso, hermano, cuando usted tiene un corazón dócil, cuando su corazón es sensible, usted no ve las cosas alrededor, usted ve la palabra de Dios y ama su palabra. Y anhela estar en la casa de Dios para escuchar la bendita palabra de Dios. Eso habla de un corazón y de un terreno fértil donde la palabra cae. A nosotros nos gusta sembrar, ¿verdad? En la casa. Y siempre sabemos que si ponemos solo arena no es muy bueno. Vamos a comprar tierra mezclada, que tenga los nutrientes, que tenga todo, para ponerle a la planta, para que la planta pueda crecer saludable. Eso es así. La semilla es la palabra de Dios. Y las 4 clases de terreno son 4 clases de oyentes. No de creyentes, sino de oyentes.
La parábola enseña la responsabilidad de oír la palabra, porque por el oír la palabra viene la fe. Romanos 10, 17. Jesús bien sabía que la semilla no podía germinar y producir en toda clase de corazón. Por eso dice la Biblia que no todo el mundo se salvará. ¿Por qué? ¿Porque Dios no tiene poder? No, es porque no todo el mundo obedece al Evangelio. El Señor Isaías dice: ¿quién ha creído al Evangelio? ¿Quién? Hay quienes se burlan. Multitudes le seguían a veces, pero ¿con qué propósito? Algunos le seguían por curiosidad. Fíjense que nosotros nos creamos cuatro amigos desde la infancia. Y uno de ellos, yo lo veo, yo digo: mira, aunque sea por curiosidad, nosotros nos criamos juntos desde niños. Y sabes que soy pastor. Aunque sea por curiosidad, fueras a la iglesia un día para verme predicar, para estar ahí por curiosidad. Yo fuera, si tú fueras pastor, yo fuera por lo menos por curiosidad. Bueno, había gente que al Señor lo seguía por curiosidad. Otros lo seguían por los panes y los peces. No, ahí dan, ahí ayudan para que me resuelva mi problema. Dios no puede resolver un problema y mucho más, pero Dios sabe por qué nosotros le seguimos a Él. Otros le seguían por motivos políticos. Cuando llegues al trono, Señor, quiero que mi hijo se siente acá y que mi hijo se siente acá, y por cuestiones políticas. Generalmente casi la mayor parte de la gente, incluyendo los discípulos, le seguían por esas cuestiones. No perdamos de vista la multitud a la que el Señor les estaba hablando. ¿Sabe por qué? Porque el Señor los estaba describiendo. A esa multitud que estaba ahí, acuérdense, ¿dónde estaba el Señor? ¿Estaba en qué? Frente a Él estaba ¿qué? Una multitud de gente. Y a esa gente le estaba hablando. Ese tipo de gente tenía 4 tipos de corazones. O tenían 4 tipos de motivación por lo cual estaban allí. De la misma manera en que los varios terrenos de Judea recibían la semilla del sembrador, así también la palabra de Dios. Usted sabe que en un terreno no todo el terreno es fértil. Hay lugares más fértiles que otros. Vamos a ver el versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó, ¿dónde? Junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Ahorita vamos a entrar ya ahí. Estos oyentes son los que permiten que sus corazones sean pavimentados. Miren, dice que parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Se acuerdan ustedes en nuestros pueblitos, en el monte, que siempre hay un camino? Y en ese camino, de tanto que la gente pasa por ahí, la tierra se pone dura. Y si cae una semilla ahí, esa semilla no va a morir. Se viene el pajarito, la ve y se la come. Esa semilla, esa parte donde dice cayó junto al camino, quiere decir que la palabra de Dios cayó en un corazón tan duro, pero tan duro como un pavimento, que esa semilla, esa palabra de Dios que fue oída, no penetró, no germinó y no dio frutos. Estaba endurecida quizás por los sucesos y actividades de la vida. Mire, hermano, ¿qué endurece un corazón? ¿Sabe qué cosa endurece el corazón? Un engaño. Entonces dice: no me vuelvo a casar jamás porque fui engañado. No vuelvo a ir a una iglesia jamás porque ahí me engañaron. No vuelvo a confiar en tarjetas de crédito jamás porque por los engaños se va endureciendo el corazón. Y hay personas que tienen el corazón tan duro que cuando oyen la palabra de Dios no penetra más allá. Su vida ha sido fuertemente afectada e influenciada por los asuntos de la vida diaria. Muchos son engañados en diferentes maneras y no quieren saber de ningún tipo de relación, incluyendo una relación con Dios.
no quieren saber de Dios. Estos tienen corazones desatentos. Bien, están en un lugar como este y están insensibles, indiferentes en cuanto a los asuntos espirituales. Se duermen fácilmente, no les interesa en la iglesia las cosas espirituales. Su intelecto está lleno de prejuicio, ¿verdad? La conciencia cauterizada y la voluntad está perversa. Este tipo de persona no pone atención a la palabra de Dios. Satanás arrebata la palabra con miles de distracciones a este tipo de personas. Satanás le presenta el error tan bueno que le roba la verdad. Presenta ante él la tentación, hasta este grupo de personas de los que cayeron junto al camino. El diablo sabe el poder que tiene la palabra de Dios. Él lo sabe. Y no quiere que nadie permita que entre en el corazón. Satanás no quiere que la gente oiga, en primer lugar. Número 2, no quiere que la gente crea. Y número 3, no quiere que la gente obedezca. Siempre le anima a posponer la obediencia. Sí, está bien, es muy bueno lo que dijo el pastor, pero después. Así es que la semilla fue hollada o pisoteada y las aves del cielo se la comieron. No hace impresión en el corazón de una persona que tiene el corazón endurecido. Vamos a ver el versículo 5 y 6. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, ¿qué dice? Se secó. Parte cayó en pedregales. Este es otro grupo de personas. Ve que este ya no es una tierra así totalmente seca, pavimentada. Este tiene un poquito de tierra, tiene piedra, laja y un poquito de tierra, y cuando la palabra cae, sí, logra mezclarse con la humedad de la tierra y logra morir la palabra y logra brotar. Son esas personas que dicen, vengo a la iglesia, qué bueno, ya soy cristiano, pero realmente tiene un tiempito, ¿verdad? Porque no tuvo raíz, porque la tierrita es muy poca, no tuvo raíz. Se vio como que sí, tenía florcita, mira, cristiano ya. Pero cuando viene el sol, que significan los problemas de la vida, se van. Vamos a leer. Sobre la piedra, cae sobre una capa delgada de tierra, sobre la roca sólida, donde no hay humedad. Brota pronto, pero no puede echar raíces. No puede echar raíces. Creyentes, a esto se le llaman creyentes emocionales. Se emocionan y toman decisiones por emoción, pero después se les olvida, ¿verdad? Que cuando pasa un periodo de tiempo se desaniman y vuelven atrás. Sí, dice, cualquier rato voy a ir. No, yo sé que las cosas de Dios son buenas. Y sí, nunca rechazan. Y de vez en cuando ponen una alabanza en el carro como que se les alumbra. Yo digo, Señor, porque tú vives. Y andan así. Mientras viene otro problema, ya se olvidan y ya se van. O sea, son personas que no tienen duración, ¿verdad? Necesitan otra inyección de emociones y continúan por un periodo de tiempo, pero después se desaniman. Por eso, hermano, que se da cuenta usted que no todo el que oye la palabra de Dios es permanente, porque esta parábola nos enseña a nosotros. Si nosotros entendemos esta parábola, vamos a entender el cristianismo. Y dice, pero ¿por qué hay personas así? ¿Por qué así? Bueno, esta parábola es la esencia para entender el comportamiento de una persona, de un creyente. Pero por eso hay muchos centros religiosos que se encargan de producir emociones para mantener alimentados a este tipo de creyentes. Necesitan emoción, porque no tienen convicción. Necesitan que les estén inyectando. El punto clave de este tipo de personas es que pronto brota, pero también pronto se muere. Brota rápido y se ve bonito, pero cuando viene el sol ve que está quemado. El sol significa los problemas. Este es el oyente superficial, emocional, que se deja impresionar fácilmente. Vete para allá, no, ¿qué estás haciendo ahí? Mira, aquí está pasando esto, aquí están haciendo esto, aquí se mueve el espíritu, aquí hacen, y entonces andan siempre buscando emoción tras
emoción, no obedece por convicción. Tú estás allá, tú estás yendo a tal lugar, bueno, yo también voy a ir contigo. O sea, no toma decisiones por convicción, sino que las toma por emoción, por grupo. Ve, los niños son bastante así. La presión del grupo, si todos van allá, bueno, yo tengo que ir porque el grupo me presiona. No es convicción. Y eso dice el Señor, y es importante para nosotros que nuestras decisiones, nosotros las tomemos convencidos de lo que dice la palabra de Dios. Este tipo de creyente no considera la cruz. Digo esto porque Jesús le dijo a la multitud en el capítulo 6 de Juan, le dijo, ¿ustedes quieren venir en pos de mí? Porque como que la gente lo seguía a Jesús, y de pronto Jesús se paró y le dijo, ¿quieren ustedes de verdad seguirme? Sí, Señor. Ok, quiero decirles a ustedes que si no toman la cruz cada uno de ustedes, cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y ellos sabían qué significaba tomar la cruz. Tomar la cruz es aceptar la muerte. Si no mueres, tú no puedes seguirme. Dice la Biblia, curiosamente, que desde ese día mucha gente ya no seguía a Jesús. Entonces, este tipo de personas no consideran la cruz que deben llevar, no toman en cuenta la oposición que encontrará, parecido a la inmensa mayoría de la multitud que sigue al Señor. Cuando Él les expuso esto, ellos se fueron. Prácticamente lo que dice este pasaje, el 5 y el 6, habla de creyentes superficiales, por encima nada más. Y si usted permanece, óigame lo que le digo, en el Evangelio por muchos años, bueno, hasta que Cristo venga, usted va a empezar a ver a su lado personas así. Yo llevo 20 años en el Evangelio, 20 años, y yo he visto uno y otro y otro y otro. Yo he visto personas, yo he estado sentado al lado de personas como está usted, y he podido estar en el funeral de ellos porque se suicidaron. Pastor, de un miembro del hermano, sí, ahí sentado oyendo la misma palabra. Pero personas que no continúan por convicción, sino por emoción. Entonces es importante que nosotros no seamos creyentes superficiales. Vienen persecuciones a este tipo de personas, tribulaciones, críticas, burlas, pruebas, las cuales deben fortalecerle y acercarle a Dios, pero más bien lo alejan y lo hacen tropezar. El apóstol Pablo, hablándole a cristianos que habían madurado, les escribe Romanos 5, 3 al 5. Quiero que leamos juntos. Dice, y no, ¿estamos ahí? Acá. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones. Gloriarme en una tribulación, eso solo lo hace un cristiano maduro. Porque ¿qué es lo que pasa con la tribulación, con el cristiano ese que creció pero no echó raíz? La tribulación lo aleja. Pero Pablo dice, nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. Miren lo que él dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. A mí alguien me enseñó ese versículo, ¿sabe cómo? No sé si usted ha ido a comer esas manzanas que está saliendo el chocolate así, y usted agarra la manzana y la baña con eso. Y así me enseñaron ese versículo. El corazón nuestro ha sido bañado por el amor de Dios. Y ahora por ese amor de Dios nosotros podemos ser fuertes y podemos gloriarnos en medio de las tribulaciones, porque vendrán momentos difíciles a nuestra vida, hermanos. Vendrán momentos difíciles, pero ahí el Señor nos sostendrá. Amén. Y el creyente superficial en ese momento difícil se va. Job, por ejemplo, es el ejemplo máximo, ¿verdad? Job, un hombre próspero, el más grande de todos los orientales, con la mayor riqueza de ese tiempo, de pronto viene a caer en el hombre más pobre de toda la región. La esposa, acostumbrada a los lujos, le dice, ¿todavía tú mantienes tu integridad?
maldice a Dios y muérete. ¿Sabe qué dice Job? No, yo amo a Dios por convicción, no por conveniencia ni por bienestar. Yo amo a Dios porque estoy convencido de que Él es Dios y que Él es mi Señor. ¿Y sabe qué? ¿Qué pasó? Dice la Biblia que el postrer estado de Job vino a ser mayor que el primero. Le restauraron los 10 hijos. Alguien dijo pues que lo único que no le hizo Dios fue que le dejó la misma mujer. Pero aún así Dios lo bendijo grandemente. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que las tribulaciones en un verdadero hijo de Dios nos hacen más fuertes y nos hacen más dependientes de Dios. Dice que parte cayó entre espinos. El espino aquí, hermano, representa los afanes de la vida. Partes cayó entre espinos, dice el 7. Los espinos absorben toda la humedad. Ve que cuando nosotros tenemos las plantas, inmediatamente viene la maleza y toda la comida, todo el nutriente que es para la planta, se lo come la maleza. Y resulta que la maleza crece más que la planta. Bueno, entonces, aquí el Señor está diciendo, la maleza, los espinos crecen y ahogan la palabra en este tipo de creyentes. Los espinos es el afán de este siglo, dice la Biblia, es innecesario, hermanos. Ahora mismo nuestra hermana nos leía el Salmo 90, que dice que el tiempo del hombre, los años del hombre son 70 años. Y con todo eso, hermano, dice que ya nos vamos, volamos. 70 años. Muchos de nosotros ya vamos en el segundo tiempo, algo avanzadito ya, según esa parte. Y cuando usted medita en esa palabra, usted dice, ¿por qué me afano yo? ¿Y qué gano con afanarme? ¿Qué gano con preocuparme? Es más, pierdo porque voy haciéndome daño a mí mismo y aparte estoy pecando porque estoy dudando de Dios. La vida cristiana es una vida de dependencia del Señor. Es innecesario, es prohibido, es vano, porque ¿qué logra el afán? Dígame, ¿qué logró usted la última vez que se afanó? Casi siempre uno se mete en problemas, ¿verdad? Indica una preocupación excesiva por los asuntos de esta vida y una falta de interés en las cosas espirituales. Es ese tipo de cristiano, ¿verdad?, que viene y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Por qué ya no vas a la iglesia? No, por esto, por esto. ¿Y sabe qué? Y no son malos esas cosas. Pero el punto es que le ahogaron la palabra. Crecieron más. Fueron más grandes que la palabra de Dios. El afán de este siglo. El engaño de las riquezas, dice otro pasaje. Hay un pensamiento que yo puse aquí, dice, la prosperidad es más peligrosa que la pobreza. Y ahora sea el afán de la prosperidad, ¿verdad? Hermano, qué lindo es poder tener dinero acá, que no se suba al corazón. Yo admiro ese tipo de personas. Porque cuando no está acá, el corazón igual está alegre para con el Señor. 8 dice, pero parte cayó en buena tierra, y este es el cuarto, y dio fruto, cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Parte cayó en buena tierra. Esta es la tierra fértil, la tierra limpia, preparada, húmeda. ¿Se acuerdan que Pablo decía, Apolos sembró, Pablo sembró, Apolos regó, hablando de esto, de la semilla, pero el crecimiento lo da Dios. Qué bonito es poder sembrar la palabra. El pastor se va a dormir, todo el mundo se va, pero esa palabra quedó en el corazón y el Señor la hace germinar. A mí me da mucho gusto ver cuando esa palabra cae en corazones preparados. Ahí lo ven, creciendo, alegre, gozoso con el Señor. Y eso es maravilloso. Ejemplo de eso es Samaria. Dice que Felipe fue a Samaria y dice que la gente, el evangelio, que de tal manera que fueron a llamar a Pedro en Jerusalén, vengan y ayúdenos porque aquí está
la gente aquí está, la tierra está abundante y muchos se convertían en Samaria. Los 3000 que se convirtieron el día que a Pedro predicó, esa era buena tierra, tierra trabajada, húmeda, que cuando cayó la palabra se convirtieron al evangelio. El eunuco que venía leyendo el libro, ¿se acuerdan? Felipe le dijo, y ahí mismo creyó y se bautizó. Tierra fértil, corazón fértil. Pablo mismo, Saulo de Tarso, cuando se encuentra con el Señor en camino a Damasco. Cornelio, Lidia, el carcelero, los corintios y los efesios, bueno, todo ese tipo de personas. Y ahora usted se ha creído en Cristo, usted es una tierra fértil. Estos oyeron la palabra, número 1. Número 2, la entienden, porque dice el pasaje, ¿no? Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual 100, el cual 70, el cual 30 por 1. El que tiene oídos, oiga. Vamos a ver después la interpretación. Es el corazón bueno que puede ser conmovido por las grandes verdades del evangelio y que celosamente los guarda. La que cayó en buena tierra no es como la que cayó junto al camino, ¿se acuerdan? Porque esta persona sí lo entiende. Del camino no, la dejó ahí por arriba viendo el ave, el pajarito, y se lo llevó. No es que tenga intelecto superior, sino que atención superior, atiende a la palabra de Dios. No es como el que cayó en la capa delgada de tierra sobre una piedra, porque este sí echa raíces y no es vencida por las pruebas de la vida. El mismo sol le alumbra a ese tipo de personas, pero eso lo hace más fuerte, más fuerte. Es la única que lleva fruto, dice la palabra de Dios. Da semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. Muchos quieren culpar al sembrador, pero el predicador no tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa? ¿O de quién es la responsabilidad? Del que oye la palabra de Dios. La lección es que cada quien debe examinar cuidadosamente su corazón. Quiero terminar. Conclusión. Les dije que íbamos a leer la explicación nada más que Jesús da de la parábola. Yo quiero que usted en su casa vaya a ir al estudio. Dice el 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí está el Señor dando la explicación. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? Satanás. ¿Ve? Eso, por eso le dije que Satanás es representado como el ave, pero aquí Cristo ya la está interpretando. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado, ¿dónde? Junto al camino. 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Amén, pastor, gloria a Dios. ¿Cuándo, pastor? ¿Y qué día? ¿Y cómo lo hacemos? Y esto y lo otro. Y de pronto no está. La recibe con gozo de pronto, pero no tiene raíz. Fue emocional, pura emoción. Hermano, nosotros no enseñamos, aunque somos seres emocionales. Uno puede llorar ante la presencia de Dios. Las emociones no son malas. Lo malo es apoyar nuestra vida en emociones nada más. Dice, y él fue sembrado y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, emoción, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Con que eres cristiano, ¿no? Oye, mira, se convirtió de fulano. Ahí viene y empiezan las burlas. Y empieza, dice, no, pues ya no, así no. Si me van a estar molestando, mejor no. No tiene convicción. Cuando vienen las burlas, tropieza. Mira lo que dice el 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Sí, pastor, muy tremendo, pero no tengo mucho tiempo. No tengo mucho tiempo. El afán de este siglo ahoga
la palabra. Y el 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Quiera Dios que nosotros seamos de este grupo. Y me gustaría que le hiciéramos al Señor esa oración, porque esa oración sí es 100% la voluntad de Dios. Amén. Que nosotros llevemos fruto. Vamos a orar. Padre, adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre en esta hora. Sabemos, Señor, que tu palabra es viva y es eficaz. Todos nosotros, Señor, podemos pasar de un estado al otro, porque de una manera, Señor, se inicia la vida cristiana, esta relación contigo. En esta hora, Padre, yo sé que tu Espíritu Santo nos ha hablado a cada uno de nosotros y nos ha mostrado qué parte del terreno somos, cómo está nuestro corazón. Yo te quiero pedir, Señor, para que tú nos fortalezcas, para que podamos seguir adelante, Señor, y que podamos ser esa tierra fértil, donde tu palabra, Señor, tipificada como la semilla, pueda morir y pueda dar fruto, Señor. De tal manera, Padre, que podamos nosotros ser esos cristianos que van a llevar, Señor, el fruto en nuestro carácter, pero también, Señor, con nuestro testimonio y también, Señor, con nuestro deseo de compartir con otros lo que tú has hecho en nuestra vida. Te pido por mis hermanos, Señor. Te doy gracias por ellos y te pido que les fortalezcas, Señor, que renueves sus fuerzas, Señor, y que si alguno está desanimado, que pueda alzar alas como el águila para poder remontarse, Señor, hacia las alturas. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos. Permite que esta noche al regresar podamos llegar con bien a nuestros hogares y que podamos seguir meditando en tu bendita y eterna palabra. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.